¿Están preparados? Amén. Bueno. El pastor la semana pasada empezó a hablar y dijo que comenzaba una serie de ¿qué? De palabras sobre ¿qué? Sobre el discipulado, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de discipulado, ¿de quiénes estamos hablando? De hombres y mujeres. Bien, vamos. De discípulos, bien. ¿De quién estamos hablando entonces? ¿Cómo? Fuerte. De nosotros. Nosotros somos discípulos, ¿sí? ¿Y por qué somos discípulos? Porque seguimos a Cristo, ¿sí? ¿Sí? Aquellos que son discípulos siguen al maestro a quien le da las enseñanzas, ¿sí? Que tiene él. Así que, entonces, míralo al que está al lado, no lo toques porque estamos con el protocolo, ¿sí? Pero decirle, para vos es la palabra, decirle. Volvé a mirarlo y decirle, para vos y para mí, ¿sí? Seguimos hablando, ¿sí? Maravilloso la palabra de la semana pasada, creo que nos habló mucho el reconocer y el recordar que siempre hay un llamado de parte de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Amén, bien. Hoy vamos a continuar hablando sobre los discípulos, ¿sí? Y hoy vamos a ver un poquito cómo los discípulos tenemos que tener base, ¿sí? En algo, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar cómo los discípulos tienen que estar basados en la palabra. Y cuando hablamos basado, de base, ¿de qué estamos hablando? Si tienen que hacer un ejemplo, por ejemplo, si tienen que armar una casa, ¿dónde están las bases? En lo inferior, en el inferior, en algo que no se ve, ¿no es cierto? Pero allá abajo, ¿sí? Y entonces, ¿por qué está abajo? ¿Dice algo esto de que está abajo? Exacto, es lo que sostiene. De acuerdo a cómo está la base, ¿sí? Va a ser lo que va a soportar, ¿sí? En la construcción que se haga encima, ¿sí? Base dice es parte inferior que sostiene y apoya un todo, ¿sí? Esto es una base. Es una parte inferior que sostiene y apoya un todo, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos que hacer base en la palabra, si tenemos que comprender que esa base en la palabra es lo que me va a sostener y lo que me va a ayudar, ¿sí? A través de los años, a través de las circunstancias que me toque vivir, ¿sí? Cada uno tiene su base en una casa y ¿qué lleva? ¿Qué lleva, por ejemplo, una base? Hierro, cementos, piedra, ¿no? De acuerdo a lo que vos le pongas o a cómo lo hagas, es lo que va a transcurrir con el tiempo o no, ¿sí? ¿Vieron alguna vez casas que se vinieron abajo muy lindas, muy hermosas? Edificios hay que se vinieron abajo, porque su base no fue la que tenía que ser para poder soportar ese todo, ¿sí? Ese edificio o esa casa que se hacía. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que tener una base sólida, ¿sí? Sobre la palabra, ¿sí? Si yo, y más o menos, bueno, le pongo un poquito y otro poquito, no veo bien lo que tiene que medir esa base, mi base no va a soportar. Y tristemente vemos que muchas personas no soportan. Su base en la palabra, ¿sí? No soporta. Ahora no estamos hablando de personas, estamos hablando de discípulos. O sea, de aquellas personas como vos y yo que decidimos seguir a Dios, que decidimos seguir a Cristo y sus enseñanzas. Pero vamos a ir viendo por la palabra cómo necesitamos nosotros hacer bases, estar basados en la palabra, ¿sí? ¿Bien? ¿Te parece? Ahora, cuando hablamos basado en la palabra, ¿es cualquier palabra? Estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces estamos más propensos a querer recibir palabras de algún apóstol reconocido o alguna persona que es influencer en este tiempo o de amigos, ¿no es cierto? Uno va en búsqueda, porque pasa algo y va en búsqueda de esa palabra. Cuando verdaderamente donde tenemos que estar basados es en la palabra de Dios. Amén. Esa es la que nos va a sostener. ¿Ayuda la palabra de un amigo?
Sí. ¿Ayuda la palabra de alguien que por ahí pasó el mismo tema y entonces toca eso para mostrarnos en dónde erró y cómo puede pasar? Sí. Pero lo que tenemos que hacer base es en la palabra de Dios. Amén. Cuando tenemos que comprender y tenemos que reconocer muchas veces que muchas personas nos rodean y que todavía no conocen a Dios. Y que permitimos muchas veces que esas personas nos den palabra. ¿Sí? Cómo podemos manejar el matrimonio, cómo puedes manejar tu economía, ¿sí? Cuando de repente ellos no tienen una base en la palabra. ¿Amén? Ustedes saben que nosotros hacemos mucho hincapié en esto y amamos la palabra de Dios, y es uno de los valores. Y cada vez que hablamos de algo, le ponemos base. Siempre decimos lo mismo, le ponemos base. Es esto, es poner la palabra de Dios. Es que la palabra verifique lo que uno está diciendo. ¿Amén? Esto es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? De la palabra de Dios, de cómo tenemos que estar basados en la palabra de Dios. Y a medida que va pasando la palabra, vamos a ir mirándonos y reflexionando cómo estamos yendo, ¿sí? Bien, vamos a ver qué dijo Jesús respecto a su palabra. Juan 8, 31 y 32. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Por eso escucho un poquito con eco, pero bueno, si se escucha bien, perfecto. Bien, Juan 8, 31, 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién? A los que habían creído en él. ¿Cuántos creen en el Señor acá? Amén. Bueno, entonces Dios nos está hablando también a nosotros, ¿sí? Porque dice que en aquel tiempo, cuando lo empezaron a seguir, algunos creyeron. Y a esos que creyeron, ¿sí? Jesús no los dejó nomás, bueno, me creen y listo. No, les dijo algo. Y les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Tenemos que, ¿qué en la palabra? Permanecer, ¿sí? Si nosotros permanecemos en la palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Ya ahí tenemos una clave. ¿Cómo estamos yendo? ¿Sí? Debemos permanecer, de eso un poquito y un poquito no, ¿sí? Una base, ¿sí? Una base que permanece se tiene que hacer bien, ¿sí? Y va a permanecer, ¿sí? Y de esa manera tenemos que permanecer basados en la palabra. Algo que permanezca, algo que en lo que quieras construir, puedas construir y el tiempo que pase y las dificultades que puedan venir no puedan hacer caer, ¿sí? Lo que estás sosteniendo, ¿sí? La base. Amén. Bien. Una de las cosas que queremos decir en cuanto a base es que queremos decir que los discípulos moran o hacen casa sobre la palabra, ¿sí? O sea, viven sobre la palabra, viven de acuerdo a la palabra, ¿sí? Bien, podemos decir que la palabra es fundamental, es uno de los materiales que es imposible que no esté, porque si no, tu base se va a venir abajo y tu construcción más. ¿Amén? Bien. La palabra de Dios es como nuestro alimento. Es imposible crecer sin asimilar, ¿sí? La palabra. Sin asimilar a la palabra. Podemos, ¿qué dicen ustedes? ¿Podemos comer y crecer bien? Siempre. Siempre que comemos, ¿podemos crecer bien? ¿Qué dicen? No siempre, ¿sí? No siempre que comemos, porque es de acuerdo a lo que comemos, ¿sí? Pero también es de acuerdo a lo que asimilamos de la comida que comemos, ¿sí? Estuve un tiempo diagnosticada con celiaquía y una de las cosas que tiene es que uno puede comer todas las cosas y aunque sea bueno todo, el cuerpo, el organismo no asimilaba los nutrientes ni los minerales, entonces no crecía bien, ¿sí? Y lo mismo pasa con esto. Podemos decir que creemos en Dios, podemos decir que conozco la palabra, pero una cosa es que yo coma diariamente, coma bien y asimile lo que estoy comiendo para que esto se note en mi crecimiento. ¿Se nota? ¿Se entiende lo que digo? Bien. Por eso es sumamente importante y necesaria basar nuestra vida en la palabra, alimentarnos de ella, ¿sí? Por eso el apóstol Pedro, ahí en primera de Pedro 2,
decía, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que crezcan en salud espiritual. Cómo entendía, ¿no?, el apóstol, cómo entendía lo necesario que era la leche espiritual, lo necesario que era la palabra pura, ¿sí?, en nuestras vidas, para poder crecer, para poder asimilar todo, ¿sí?, lo que Él tiene para nosotros y para poder crecer. Bien. Pablo en Hebreos 5:12 decía, ya debes ser maestros, en cambio necesitan que se les vuelva a enseñar de Dios. Se han debilitado tanto que necesitan la leche en vez de alimento sólido. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Fuerte. Pero muchas veces estamos en esta condición y Dios hoy viene a volver a recordarnos lo importante que es hacer base. Vas a poder encontrarte tal vez en entender por qué estás en la condición en la que estás. ¿Por qué estás viviendo consecuencias, ¿sí?, que no entendías de por qué? ¿Sí? Ahora, Dios viene a volver a recordarnos lo importante que es su palabra, ¿sí?, en nuestras vidas. Es un alimento espiritual. Es lo que te va a hacer crecer, ¿sí?, y nutrirte como tiene que ser. Es lo que va a hacer de vos una base fuerte, sólida, para que vos puedas plantar tu vida y tu matrimonio, tu familia, tu economía, tu salud, todo tu ser, todos tus sueños, ¿sí? Y que esto no se caiga. ¿Cuántos quieren tener ese tipo de construcción? Amén. Sumamente importante. Pero acá le decía a Pablo a la iglesia y le decía, ustedes pudiendo ser maestros ya, pudiendo ya enseñar a otros, todavía necesitan que se les vuelva a enseñar, que se les vuelva a decir, ¿sí? Qué importante el poder entender que tenemos que crecer, que tenemos que madurar. ¿Amén? ¿Amén? Ah, no se escucha mucho amén, ¿sí? No podemos conocer a Jesús sin la palabra, ¿sí? Es imposible conocer a Jesús sin la palabra, ¿sí? Solo por medio de su palabra conoceremos la verdad de Él. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? Decía antes, hablábamos de que la verdad nos haría libres. Y qué importante esto. Cuando no descubrimos o cuando no entendemos que la verdad, que es la palabra, que es una persona, que es Jesús, nos va a hacer libres, seguimos aún teniendo la libertad que Cristo ya nos dio, seguimos atados a muchas cosas, seguimos esclavos a muchas cosas, porque no entendemos que tenemos la verdad en nuestras manos, ¿sí? Que es Cristo. El tema es que no lo conocemos, entonces si no conocemos es imposible que lo busquemos de esa manera, que busquemos esa libertad para vivir de esa manera. ¿Se entiende un poquito? ¿Sí? La verdad no es un conjunto de reglas, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, bueno, pero si voy a la iglesia me van a decir qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no, y por eso no voy, ¿no? Y no, la verdad no se trata de un conjunto de cosas que tenemos que seguir, ¿sí? La verdad es una persona, la verdad es de Jesús. Y conociéndolo a Él, ahí vamos siendo transformados. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra que si lo conocemos a Él encontraremos la verdad absoluta. ¿Cuántos muchas veces se han dolido por encontrarse o encontrar a una persona o encontrar ciertas situaciones incómodas porque no fueron lo verdaderamente lo verdadero que uno quisiera que sea? Una persona, un amigo, una situación, un personaje o un doctor. Muchas veces vemos los comerciales, ¿sí? Y compramos las cosas por lo que dice el comercial y muchas veces maximizan y ponen cosas y después uno en el camino se da cuenta de que no fue tan verdadero, había mentira adentro. ¿Les pasó esto? ¿Te desilusionaste muchas veces porque creíste en alguien y después dijiste, no era tan verdadero como pensaba? ¿Sí? Bien, en Él no va a pasar esto. Con Él no va a pasar. Cuando lo conocemos a Él vamos a conocer verdaderamente la verdad, vamos a conocer la verdad absoluta. Entonces es imposible que conociendo la verdad absoluta podamos ser lastimados por mentiras que nos lastimaron y que por mentiras que nos hicieron quedar
llenos de resentimiento, de amargura, ¿sí? De desconfianza, que por eso después cuesta mucho esto de las relaciones significativas, porque hay que volver a confiar, hay que volver a creer. Pero la verdad absoluta es Jesús y necesitamos conocer de Él. Si no conocemos esto, es imposible que lo busquemos, que busquemos la verdad en Él. ¿Sí? Hay muchas mentiras, ¿sí? Mentiras que el enemigo fue poniendo en nuestras vidas durante toda nuestra vida, hasta que lo encontramos al Señor. Y recién cuando lo conocimos a Él, empieza Él a librarnos o a romper todas esas fortalezas que muchas veces le hemos levantado, ¿sí? Fortalezas de mentiras, de engaños, ¿sí? Y Él viene y nos dice totalmente diferente a lo que habíamos creído toda la vida. ¿Te pasó? Es impresionante. Necesitamos comprender y conocer la verdad. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la palabra. Hoy vamos a hablar que por medio de la palabra, ¿sí? Podemos conocerlo a Él. Y es sumamente importante. Vamos a ver 4 razones. 4 razones por las que yo necesito hacer mi base o estar basado, ¿sí? Porque en esta altura nosotros como discípulos ya no tendríamos que estar haciendo la base, tendríamos que ya estar basados. Pero digamos que vamos a empezar a hacer las bases, ¿sí? En la palabra. Primero es para conocer de Dios. ¿Para qué? Para conocer de Dios, ¿sí? El mundo tiene sus propias ideas de Él y expresan un montón de cosas de lo que piensen y de lo que sienten de Él, pero nada lo puede respaldar lo que dicen o lo que piensan, ¿sí? Como vos y yo teníamos pensamientos diferentes a los que cuando vamos conociendo de Él, van surgiendo y vas conociendo de Él cosas que nada que ver a lo que vos pensaba que era. ¿Te pasó? ¿Sí? Y a medida que vayas leyendo la palabra, lo vas a ir conociendo cada vez más, ¿sí? Yo pensaba de una manera totalmente diferente de Dios, tenía un Dios a quien yo le amaba, siempre lo amé, ¿sí? Siempre quise seguirlo, pero yo creía en el Dios creador, que está allá, lejos de mí y lejos de todo. Entonces, como había metido mucho la pata, no sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó, metí mucho la pata, ¿sí? Entonces creía que Él estaba, si estaba lejos, estaba mucho más lejos de mí, ¿sí? Y en la palabra me voy dando cuenta y fui conociendo de que Él no estaba lejos, ¿sí? Y de que estaba cerca de aquel que le había metido mucho la pata, que justamente había venido y había hecho todo por nosotros, ¿sí? Entonces, es conocerlo a Él, pero tenemos que conocerlo. Hasta que no lo conocí, no entendí. Y pasé 30 y pico de años sufriendo, ¿sí? Y creyendo en un Dios que no podía acercarse a mí, que ni siquiera podía amarme, porque había cometido muchas cosas, ¿sí? En las cuales metí la pata. Bien, entonces necesitamos conocer de Él, ¿amén? Bien, solamente conociendo de Él podés conocer que Él te amó antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Solamente conociendo ahí conocerás que te planeó, que te soñó, que te creó, que dio la vida de su Hijo por vos, que te redimió, que te salvó, que te santificó. Uf. Muchas veces te puedo volver a decir que te amó, que te amó, que te amó, que te ama, que te ama. Porque a medida que lo vas conociendo que su amor está en todo, que su amor no se lo puede medir. Solamente conociéndolo vas a conocer que Él es tu Padre, que es tu Salvador, que es tu amigo, ¿sí? Que es tu pastor. ¿Y cuántas cosas podemos agregar a esta lista? El tema es, o la pregunta es, ¿lo estás conociendo? ¿Conocías esto? Estás a tiempo a conocerlo y a conocer mucho más de Él, ¿sí? Su amor dice que no se puede medir, ¿sí? No se puede medir. Entonces, creo que no nos va a faltar la vida para poder terminar de conocer a nuestro Señor, ¿amén? Necesitamos conocer de Él. Solo conociéndolo vamos a conocer o reconocer su voz, ¿sí? La palabra dice, ¿no es cierto? Ahí en Juan 10:3, que las ovejas lo siguen porque conocen la voz de su pastor. Ahora, si no lo conoces, es imposible que vos lo puedas seguir, ¿sí?
cuando Él te hable, cuando Él haga ese llamado que decía el pastor la semana pasada, no lo vas a reconocer. Muchas veces estamos como aquel jovencito Samuel, que en los primeros tiempos Dios empezó a querer hablarle, a revelarse en su vida, a darse a conocer, pero como él no lo conocía, no sabía quién era, quién lo llamaba. Y lamentablemente hoy, como discípulos, estamos acá sin saber cuándo Dios nos habla. Muchas veces no reconocemos su voz porque no le conocemos. Y estamos dudando, ¿será Dios, bueno, el vellón, bueno, esto? Estamos ahí pidiendo las 1000 cosas que Él ponga a nuestro favor para que digamos, bueno, sí, Dios está hablando. ¿Les pasó? Necesitamos conocer a Dios, ¿sí? Una de las cosas que necesitamos, por lo cual necesitamos fundar, ¿sí? Fundarnos en la palabra es esta, el poder conocer a Dios. Otra de las razones es para recibir su guía, su dirección. ¿Cuántos necesitan en su vida dirección? ¿A cuántos les pasa que por momentos perdemos la brújula? En situaciones de la vida, en el carácter, en la familia, en lo que sea, muchas veces nos encontramos, ¿y ahora para dónde voy? ¿Hacia dónde estaba caminando? ¿Te pasó? Que querés tener el GPS espiritual para ahí, vas directo, ¿no? Y volvemos a lo nuevo, si no lo conoces, no puedes oír su voz, entonces no puedes encontrar esa dirección. Entonces, una de las cosas por las cuales tenemos que estar basadas en la palabra es para recibir su guía, su dirección. Gracias. Su guía, su dirección, ¿sí? En Proverbios 29, 18, a ver, ¿quién me puede ayudar por ahí? Proverbios 29, 18 dice, donde no hay dirección divina, no hay orden, hay desenfreno. Pero aventurado o feliz es aquel que sigue su guía, su ley, su palabra. ¿Sí? Donde no hay dirección divina, no hay orden y hay desenfreno. Y si meditamos, si reconocemos, muchas áreas de nuestras vidas están así, desordenadas. Porque no permitimos que la dirección de Dios, la dirección divina, nos diga cómo hacerlo. O tal vez sí nos está diciendo, pero no queremos hacerlo de esa manera. ¿Sí? Y entonces estamos así, sin brújula, sin saber por dónde ir. ¿Sí? Pero la necesidad de la palabra de Dios es justamente para eso, para tener siempre una guía, su dirección, para no andar desordenados, para no andar desenfrenados. ¿Sí? Antes vivíamos una vida así, pero hoy que somos discípulos, que nos llamamos discípulos, que decimos ser discípulos, no podemos andar sin dirección, no podemos hablar sin su guía, ¿sí? Todo paso que demos, tenemos que darlo por medio de su palabra, ¿amén? Bien. La verdad es que hay muchísimas personas en las cuales te quieren dar orientación o dan orientación o claves diferentes para poder, no sé, tener un matrimonio exitoso, ¿no es cierto?, una familia. Y la verdad que muchas veces, y tristemente, vamos y pagamos, ¿sí?, para poder tener un camino, una dirección o hacia dónde voy, ¿sí? Pero la verdad es que como hijos de Dios y como discípulos, tenemos en la palabra de Dios infinidades de consejos de cualquier tipo, ¿sí? Donde Él nos da dirección, donde Él nos marca claramente por dónde tenemos que ir, ¿sí? Para tener una vida exitosa. Y cuando hablo de vida exitosa, hablo de una vida, de la vida que Él quiere que vivamos, de la vida que Él planeó y nos creó para vivirla, ¿sí? De esta manera. Eso es una vida exitosa. El que vos alcances a vivir tu matrimonio, una vida sana en la economía, una familia feliz, extraordinaria, ¿sí? Como Él lo desea, como Él quiere, como Él lo preparó, ¿sí? Esto es vivir una vida exitosa, pero solamente podemos vivirla cuando conocemos de Él y cuando aprendemos de Él, de su dirección, de sus consejos. ¿Amén? Bien, aquí anoté una frase que me encantó, es media
un poco, no me sale la palabra, pero van a ver lo que dice. Dice, nunca viviremos como Dios quiere que vivamos si no sabemos como Dios quiere que vivamos. ¿Sí? Medio trabalengua, eso es lo que quise decir. Nunca viviremos como Dios quiere que vivamos si no sabemos cómo Dios quiere que vivamos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Si no conozco de Dios, si no sé sus direcciones, si no sé de sus consejos, es imposible que yo viva como Él quiere que yo viva. ¿Amén? Bien, entonces necesitamos, ¿sí?, la palabra de Dios para tener dirección, para tener el consejo de parte de Él, para no andar, ¿sí?, a la deriva. Lamentablemente, es triste ver cuando muchas personas a las que amamos, a las que sabemos que hay terribles dones, a las que hay terribles ministerios, pero que andan a la deriva por mucho tiempo. Y uno dice, no conoce a Dios, no conoció la palabra, no está basado. Y nos desesperamos con el pastor queriendo traer mensajes para que puedan conocerle, porque lo hemos conocido y por eso somos lo que somos. Y queremos más porque sabemos que hay más y lo vamos conociendo y no nos va a alcanzar la vida para conocerlos, como le decía. Pero lo que conocemos, queremos ir por ahí. Cuesta, sí, no es fácil, cuesta, pero es maravilloso, ¿sí? Y los invitamos a eso. Bien, otra de las razones, la 3, necesitamos estar basados en la palabra para llevar nuestros deseos y necesidades a Él. Lo que decíamos un poquito hoy adelante, ¿no es cierto? A veces tenemos un montón de situaciones o cosas que nos pasan y necesitamos hablar con alguien y buscamos amigos o buscamos, no sé, de acuerdo a lo que vos estás necesitando. Por ahí buscas doctores, por ahí buscas eminencia en doctorado para que te diga qué es lo que estás teniendo, qué es diagnóstico. La cuestión es que buscas en otros lados cuando de verdad tenemos que buscarlo en Él, ¿sí? Y tenemos que a Él ir a hablarle. Pero muchas veces nos sentimos encima de esta carga que queremos hablar, que queremos contar a alguien, sentimos la carga de no tener esa persona con quien podemos hablar. Esa persona confiable, esa persona que verdaderamente le importe lo que te está pasando. ¿Te pasó a hablar ciertas cosas y de repente sentir que al otro no le interesó? ¿Duele o no duele? Se suma tu problema, ¿sí? Se suma al problema que tenés. Ahora, si nosotros conocemos por medio de su palabra, ¿sí?, que podemos ir a Él y que Él va a estar siempre. No es que va a decir, bueno, ay, en este momento no puedo atenderte, ¿sí? No, en este momento estoy con aquella persona, no, porque en este momento estoy mal. No, Él está siempre a nuestro lado, pero tenemos que conocer esto, ¿sí? Y por medio de la palabra nosotros los vamos a ir conociendo y viendo, ¿sí?, que Él siempre está dispuesto a escucharnos, ¿sí? Siempre hay cosas que están en nuestros corazones y mentes, siempre hay cosas que van dando vuelta, deseos, anhelos, ¿sí? Una familia feliz, un matrimonio extraordinario, una economía sana, una salud estable. Y agregamos un montón de cosas, ¿sí?, a esto. Y muchas veces no tenemos esa salida para ello y lo intentaste 1000 veces, una y otra forma, entonces ya te da vergüenza hasta hablar de lo mismo. ¿Te pasó? Que a veces nos da vergüenza hasta hablar de lo mismo, ¿sí? Por ahí con el líder o con tu amigo, ¿sí? Con tu pastor. Y vos decís, otra vez le voy a decir esto. Entonces te encontrás con eso acá, ¿sí? Pero si pudieras comprender de que el Señor está ahí para que vos puedas compartir tu dolor, compartir tus angustias, compartir tus anhelos, aquello que te pesa. El tema es que en vez de eso, lo único que queremos es correr, escondernos. ¿Les pasó alguna vez eso? Que estar en esta situación en la cual, bueno, no sé qué hacer, ya lo intenté 1000 veces, me encuentro hacia la deriva, no tengo con quién hablar, huyo, quiero huir. Por eso vemos muchas veces matrimonios disueltos, parejas disueltas, familias, ¿sí?, rotas, ministerios dejados. Por eso podemos ver mucho de esto, porque creemos que ese, ¿cómo podríamos decir? Eso momentáneo,
esa paz momentánea, porque es paz momentánea. Cuando vos decís, bueno, listo, lo dejo a un lado, y vos decís, wow, no tengo que trabajar más en eso, no tengo que pensar en eso, ¿sí? Es como una tranquilidad, pero una tranquilidad momentánea, porque vos no podés huir, ¿sí? De lo que tenés que arreglar, de lo que tenés que solucionar, ¿se entiende? ¿Sabés que en una ocasión David se sentía así? En Salmo 55:6, David estaba viviendo situaciones así, estaba hastiado, estaba abrumado. ¿Te pasó alguna vez de estar así, abrumado, que no sabes qué y vos lo único que querés es desaparecer de todo? Así estaba David. Y dice David que decía, Salmo 55:6, decía, ay, si tan solo tuviera alas, como una paloma, me iría volando y descansaría. Mirá lo que decía David, ¿sí? El pensamiento de él. No era, bueno, voy a buscar la solución, bueno, voy a orar, bueno, voy a ayunar, bueno, voy a hacer lo que Dios quiere. No, él dijo, si tuviera alma, me iría. ¿Eh? ¿Cuántos quisieran tener alas en este momento? Hay muchas situaciones en las que queremos tener alas y volar y dejarlo todo ahí, ¿sí? El tema es que tenemos que comprender que huir no arregla el problema. Cuando vuelvas está la misma situación, la cual tenés que ser maduro y trabajar sobre ella, ¿sí? Ser responsable de aquello que tomaste acto de hacerlo, ¿sí? Bien. Tenemos que aprender a que tenemos que depositar en Él, ¿sí? Nuestras cargas, ¿sí? Comprenderíamos que tenemos al lado siempre a alguien que se preocupa y que se ocupa de nosotros, siempre. Él se preocupa y se ocupa de nosotros, ¿sí? De cada necesidad nuestra. Amén. Bien. Solo venir y traerle a Él nuestras cargas, nuestros deseos, nuestra bruma, nuestro cansancio. Solamente en Él vamos a tener o poder producir esos cambios que necesitamos. Solamente Él lo puede hacer. No hay claves. Es Él, es su palabra, es su consejo. Es Él el que va a transformar tu familia. Es Él el que va a transformar tu carácter por medio de lo que sea. Hoy les hablaba un poquito de lo que tenía que ver con las relaciones significativas. Y Dios me pulió ahí, Él me cambió. Yo no sabía comunicarme con la gente. Yo no podría estar predicando hoy acá delante de todos ustedes si no podía sentarme al lado de una persona y mucho menos hablar. Él me transformó. Y cada situación que nosotros traigamos a Él, Él lo puede transformar. Solamente Él transforma nuestras vidas. Amén. Y las transforma y lo va haciendo que podamos vivir una vida más disfrutable. La vida no es para sufrirla, es para disfrutar acá en la tierra de los vivientes. Amén. Muchos están esperando ya que Dios los venga a buscar, ya, se quieren ir. ¿Sí? Y no, acá podemos ser felices, acá podemos disfrutar la vida, disfrutar de un buen matrimonio, disfrutar de una buena familia, de una buena economía, ¿sí? Pero es necesario que la palabra esté plantada, que la palabra sí me sostenga en esos momentos de bruma, de querer volar y dejarlo todo por ahí, ¿sí? Necesito que la palabra me sostenga. Y por último, necesitamos la palabra para ver a Dios, hacer una diferencia a través de nosotros. ¿Cuántos saben que los discípulos estamos para marcar la diferencia? Somos nosotros los que estamos para marcar la diferencia, nosotros, los discípulos. El pastor nos hablaba la semana pasada de estos 4 pescadores que decidieron dejar sus cosas y seguir a Cristo. Decidieron ser sus discípulos, ¿sí? Y esa decisión que tomaron, ¿sí? Los llevó a dejar muchas cosas de las cuales ellos tenían confianza para confiar en el Señor, para depender en Dios. Ahora, eso los llevó a ellos marcar la diferencia entre los pescadores del lugar, entre su familia, y lo sigue marcando día a día en nosotros, después de 2000 años. Sigue marcando la diferencia a estos 4 pescadores que decidieron seguir a Cristo. Estamos para marcar la diferencia, ¿sí?
¿Le decís eso al hermano que tenés al lado? Estás para marcar la diferencia, decirle. Por eso es que necesitamos la palabra, ¿sí? Necesitamos estar basados en la palabra, porque a pesar de lo que puedas estar viviendo, vos tenés que entender como discípulo que seguís siendo quien marca la diferencia. ¿Se entiende? Tu actitud tiene que marcar siempre la diferencia. No puedes actuar igual que los demás. ¿Sí? No te excusa lo que te estés viviendo, no te excusas. Vos tenés que marcar la diferencia. Pero necesitamos estar basados en la palabra. Es importante, ¿no? Parece estar basados en la palabra. Amén. Bien. Somos quien tenemos que marcar la diferencia. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás marcando la diferencia? A pesar de cualquier situación que sea, ¿eh? A pesar de cualquier situación que sea. Dios sabe, tenemos un Dios, decíamos recién, que escucha nuestros dolores, nuestros pesares, que está ahí para animarnos, que nos da ciertos consejos, pero en la situación en la que estás siendo aquel que marca la diferencia? Es una pregunta. Cada día nos enfrentamos a situaciones en las que podemos hacer una diferencia en las personas para Cristo. ¿Sí? Siempre tenemos que marcar la diferencia en las personas para Cristo. Siempre es para mostrar a Cristo. ¿Sí? Hay personas a nuestro alrededor o aún cercanos nuestros que necesitan que le hablemos, que le llevemos a conocer a Dios, a conocer a nuestro Señor. La pregunta acá es, ¿lo conoces? ¿Lo estás conociendo? Porque si no lo conoces, es imposible que lleves a conocer a otro. ¿Sí? Yo, cuando llegué al Señor, el primer día que llegué a una iglesia, y llegaba muy abatida y mal, como les decía, yo creía en un Dios, pero un Dios que estaba lejano. ¿Sí? Ese mismo día yo conocí que había un Dios de amor, un Dios que me amó y que dio la vida de su Hijo por mí y que no le importaba todo lo que yo había hecho, Él me amaba. Eso derribó mentiras, como les decía recién. La verdad derribó mentiras. Pero me llevó a conocer a un Dios totalmente diferente, un Dios de amor. Y lo primero que hice fue a contarle a mi familia que el Dios que nosotros creíamos no era un Dios lejano, que era un Dios que nos amaba a pesar de la vida que estábamos viviendo. Era un desorden total nuestra familia. Pero eso que había conocido ese día, yo quise que lo conocieran toda mi familia. Y cada vez que voy conociendo algo de Dios, me desespero por quererse van, que el otro lo conozca, que el otro lo viva. Pero no podemos llevar a conocer a Dios a alguien cuando no lo conocemos. Y solamente podemos conocerlos como comenzamos la palabra, por medio de su palabra. Sumamente importante conocerlo. Necesitamos saber que cuando estamos en su palabra constantemente, estamos poniendo los pensamientos de Jesús en nuestros pensamientos. ¿Sí? Cuando estamos constantemente leyendo la palabra, es como estar hablando así, tomando un mate con Jesús y que nos esté contando esto, aquello, lo digo, y wow, 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 querés vivirlo, querés hacerlo. ¿Sí? Esto es lo que haces cuando estás por medio de su palabra, cuando pasás tiempo con Él. En una situación de mucha tristeza, de mucho dolor, de una situación terrible que estaba pasando a Job, ¿sí? Y en esa situación lo llevó a tener una relación mayor con el Señor. Y entonces dijo, Job 42:5, dijo, yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Vi una versión acá que me encantó y dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte.
Qué hermosa versión. Muchas veces estamos o conocemos a Dios por los que nos dicen, por los que nos cuentan, por lo que vive el líder, por lo que vive el pastor, por lo que cuenta cada prédica que leo o veo, por cada testimonio que alguno puede contar. Pero no es lo mismo conocer algo que te cuentan, a conocerlo a Él, a que Él se te revele, a que vos los conozcas y lo experimentes. No es lo mismo, no es lo mismo. Y esto le pasaba a Job, esta situación lo llevó a él a tener un trato diferente con Dios, donde Dios abrió sus ojos espirituales y pudo verlo él pudo verlo, no imaginarlo de acuerdo a lo que le contaban. Él lo vio, él lo palpó. Él dijo, y ahora he llegado a conocerte. Y sabemos cómo terminó esa historia. Yo quiero alentarte en esta tarde, ¿sí? Tarde-noche ya. Quiero desafiarte a que este sea el año donde tú lo empieces a conocer de una manera diferente. Yo voy a orar por vos para que Dios abra tus ojos espirituales y que ya no conozcas a Dios por lo que te cuentan. Lo conozcas porque vos tenés una relación diferente, porque vos querés conocerlo, porque vos querés basar tu vida en su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Necesitamos estar preparados para esto. Para estar basados necesitamos estar preparados. Para hacer cualquier tipo de base tenemos que estar preparados, ¿sí? Tener las cosas adecuadas, ¿sí? Tener quién lo va a hacer, tener las materiales, tenemos que estar preparados. Para esto también es una base y una super base, la base que va a sostener tu vida, ¿sí? A lo largo de la vida tuya. Una base que te va a sostener a pesar de las tormentas, como aquella casa que se construyó en la roca, ¿sí? No permitas más, no te permitas más construir en la arena. Construí en la roca, porque por más que vengan los vientos, las tormentas, esto va a sostenerte. Amén. Esto va a sostenerte, necesitas estar preparado. Tenés que tener un plan, tenés que tener un tiempo, un lugar donde vos vas a orar, un lugar donde vas a ponerte a orar y decirle, Señor, yo quiero que me abra los ojos, yo quiero que te reveles, yo quiero conocerte, yo quiero saber tu dirección. Yo quiero tener un lugar donde yo voy a ir y hablar y llorar ante tu presencia y salir renovado, fortalecido y con una dirección hacia dónde caminar. Buscar de su palabra, pasar tiempo en él, lee y después vuelve a orar. Porque cuando haces esto, Dios seguro te va a hablar. Cuando haces esto, seguro te va a dar un consejo. Y tenés que volver a orar para pedirle que te ayude a hacerlo, a que tengas la fuerza necesaria para poder ir por el camino que Él quiere que hagas. Vamos a orar. Yo quiero orar por tu vida. Yo quiero alentarte. Como le decía Jesús a aquellos judíos que estaban creyendo, aquellos judíos que creían en Él, le dijo, si permanecen en mi palabra, eso marcará que son mis verdaderos discípulos. Y la verdad los hará libres. Basen su vida en la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese libro precioso, Señor. Precioso que nos dejaste, Señor. Ese libro inspirado en el Espíritu Santo, hablando de tu corazón, Señor, para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esa palabra, Señor. Gracias porque nosotros, tus discípulos, podemos leerlo, Señor, y visualizar algo mayor, algo sobrenatural, Señor. No como aquellos que pueden conocer la palabra de punta a punta y no sentir tu presencia. Y no conocer, Señor, tu abrazo. Y no conocer de tu amor, Señor, no experimentarte. Señor, nosotros tus discípulos podemos experimentarte, Padre. Podemos ser tocados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos en este año, Padre. Ayúdanos en este tiempo, Padre, empezar a ser bases firmes en tu palabra. A que no sea algo esporádico,
que sea algo continuo, diario, Señor, para poder sostener mi vida y la vida de aquellos a los que amo, Señor, y la vida de tu iglesia, Señor, y poder ser aquellos que marquen la diferencia en este tiempo, Padre. Gracias, gracias, gracias por recordarnos cuál es el deber de los discípulos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, bendigo a tu pueblo, Señor, bendigo a tu pueblo. Oro para que sus ojos espirituales te vean hoy, Señor. Empiecen a mirarte, empiecen a conocerte, Señor. Oh, Santo. Y que esas verdades que llegan de tu parte, Señor, derriben toda mentira del enemigo. Toda mentira que el enemigo quiere venir a poner, que no van a poder, que no lo van a lograr, que no es para ellos una vida exitosa en ti. Oh, Santo, tu gloria, Señor, tu gloria, tu gloria. Oh, Santo, Santo, más de tu presencia, Señor. Vamos, 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 oh, Santo. Y no me voy Vas a decirlo eso. Vamos, vamos. Cada vez que te pongas en presencia de Dios, decirle eso. No me voy a levantar de acá hasta que no me hables por medio de tu palabra. A que no me reveles tu palabra cuando la leo. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me Vamos, decirles. hasta que suceda. Ahí está el Espíritu Santo moviéndose hasta que sobre su pueblo, sobre su pueblo. Vamos. inunde Oh, mi Santo interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me
planta de los pies de tus hijos, Señor. Oh, bases espirituales, Señor, bases en tu palabra, Señor. Shizamabarakaya. Que cuando construyas no se venga abajo, Señor. Oh, Santo, Shizamabaya. Hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Papá, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Gracias, Jesús, gracias. Dale un fuerte aplauso a su presencia, dale gloria.